Soy Andrés Fernández Cabral, veterano de la Guerra de Malvinas. Nací en Buenos Aires y hoy vivo en Santa Cruz. Ya pasaron varios años de la batalla. Sobreviví al frío, al hambre, a la guerra. Sé lo que viví, lo que di y cómo terminó todo. Y ahora quiero conocer tu historia y vivirla a través de tus ojos. Buenos Aires, un cable despachado por la agencia TELAM da cuenta que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informó esta tarde que instalará una oficina de prensa en el Hotel Sheraton para dar a conocer desde allí los partes relativos al conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña. Y organizaciones de periodistas internacionales. Nació en 1961, en Maipú, provincia de Buenos Aires. Vino a Río Gallegos en 1974. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Su nombre, Miguel Ausobarría. Miguel, contanos un poco de la época de Malvinas. ¿Con quién vivías? ¿Dónde vivías? Bueno, yo vivía en el 82 en Río Gallegos. Ya habían hecho la escuela secundaria aquí en Río Gallegos. Yo llegué a la provincia en 1974 y había hecho servicio militar, que había ingresado en el 80 y salí en julio del 81 en el servicio militar. Y bueno, en el tema concretamente de 1982, de la Guerra de Malvinas, nosotros, bueno, me despierta mi viejo y me dice, todo así conmocionado, despertate, che, tomámonos las Malvinas. Y dice, es brava, va a ser brava esta porque es la OTAN, pero por lo menos si nos va mal, nos dimos el gusto de estar ahí. Y después, bueno, fui al centro a ver qué pasaba y hubo una importante manifestación. El día era un día de sol, un día muy lindo de sol en Río Gallegos. Y en esa época, bueno, yo estaba realmente complicado. Había salido de la colimba, y estaba tratando de encaminarme a ver qué hacía, qué estudiaba, terminando algunas materias que me habían quedado, y también relacionándome con gente con la que hacíamos actividades culturales, que habíamos creado un grupo que se llamaba, muy pretencioso, se llamaba DECONCAC, que era Asociación para el Desarrollo Conceptual de las Corrientes Artísticas Contemporáneas. Y bueno, estábamos en la constitución de ese grupo cuando estalla la guerra, así que ahí medio que se desperdigó todo. La guerra pasó a ser el tema central en nuestras vidas. ¿Y qué lugares solías frecuentar? Como era bastante desocupado, andaba, mis lugares de recorrida eran por la tarde o gran parte de la tarde la confitería del Hotel Santa Cruz, que era un lugar de concentración donde generaciones de riogalleguenses compartieron su vida. Y allí paraban los periodistas que habían venido a cubrir la guerra, varios periodistas, y también los pilotos de la Fuerza Aérea paraban muchas veces ahí, así que, y en el cual compartimos momentos felices o alegres de gente de los momentos de las primeras repercusiones que tuvieron las incursiones de los pilotos de la Fuerza Aérea en la guerra, y también momentos tristes porque antes de lo que fue el final, el 14 de junio, que eso hacia la tardecita creo que fue el discurso de Galtieri, muy temprano ya nosotros ahí en la confitería se comentaba que se había rendido el general Menéndez, que se había hecho, se había perdido esa batalla.
Y después, bueno, otro de los lugares que concurría mucho en esa época, porque era un lugar que también medio como que estaba de moda, pero que era el primero que estaba casi las 24 horas abierto, que era Nippur, que era una confitería, una cervecería con una pantalla gigante, con todos el local estaba en la Zapiola, ahí creo que ahora hay otro local con todos los vidrios pintados de negro. En esa época no, eran cartulinas negras que le ponían para que la luz no saliera en esto de los operativos de oscurecimiento. ¿Transitabas mucho de noche? Era restringida la circulación, ¿no? A veces cuando iba tarde volvía a casa, me encontraba con algún operativo, no se podía por ahí andar mucho. Me acuerdo una anécdota muy simpática. Volvía con Olguita López, una amiga que también vivía del barrio, y entonces no íbamos por la avenida porque ahí nos iban a poder ubicar por ahí del regimiento y nos paraban a pedir documentos. Entonces íbamos por la calle de adentro y había justo nos agarra un operativo. Y un soldado más asustado que nosotros que nos grita, ¡alto quien vive! Y la negra que le grita, ¡la patria! Así que bueno, esos son recuerdos que uno tiene de aquellos momentos que eran tremendos para la comunidad, porque la comunidad de Río Gallegos lo vivió con mucha participación. Pero bueno, en ese tiempo caminaba, no tenía auto, nada. Yo recuerdo que en esa época aparece el kiosco 24 horas también, y que hicieron mucho dinero esa gente vendiendo unas linternitas chiquitas azules, que todo el mundo iba y compraba, porque bueno, con esas linternitas se iba más o menos iluminando en la calle, por ahí se andaba. ¿Tuviste miedo? ¿Pensaste que te podían llamar de nuevo? No sé si miedo, no. Yo sabía que si me convocaban, no sé, seguramente no volvía, porque nosotros habíamos tenido una instrucción tan deficiente. Creo que habíamos tirado una sola vez, porque bueno, yo no había hecho el servicio militar en un lugar común, como un regimiento. Es decir, acá los lugares que decían de los privilegiados eran o el distrito o inteligencia. Y en inteligencia, en donde estuve yo, solamente hacían el servicio militar, cumplían el servicio militar aquellos que estuvieran la condición de argentino puro. Y entonces, bueno, pero era una cosa que te incorporaban y hacías 15 días en el regimiento con todo en contra porque éramos los acomodados, nos puteaban. Y después nunca más tirábamos, ni era hacer cosas de oficina o estar haciendo guardia. Así que yo me acuerdo que sí, hubo un grupo de compañeros que estaban preocupados, que algunos fueron a preguntar y le dijeron, no, hasta que ustedes no lo llamen, no les llegue un telegrama, ustedes no se movilicen para acá. Lo sacaron carpiendo. Contame algo del día de la manifestación, el 2 de abril, acá en la ciudad de Río Gallegos. Bueno, habíamos quedado que me habían despertado mi viejo, que había llegado tarde como siempre. Y bueno, después de un rato me decidí ir al centro a ver qué pasaba, porque bueno, también la radio y la televisión te daba información de que en el país se movilizaba la gente. Porque también en ese momento que se conoce la noticia, se da asueto en la administración pública, en los colegios los chicos salen y se formó una gran manifestación. Y yo lo que tengo presente es que no nos desmovilizamos, por así decirlo. Es decir, la gente se empezó a ir, se fue, pero quedaba la gente en distintos lugares circulando. También porque el día era lindo, pero también como conversando. Tal vez preguntándose, bueno, ¿qué es lo que viene después de esto? Vos que sos un hombre de los medios, ¿qué rol cumplió la prensa en la difusión de los eventos de Malvinas acá en la ciudad? Fueron importantes. Hay algunos que te cuentan inclusive que utilizaron los mensajes para el hombre de campo con cosas en clave para alguien, era por parte
de las Fuerzas Armadas. Los medios de comunicación aquí, que eran mucho menos, pero tenían gran llegada porque eran 2 emisoras AM, un canal de televisión, 2 diarios y un semanario, le daban importancia a lo que estaba sucediendo y una amplia cobertura. También, obviamente, que pasado por el filtro de la censura, de la autocensura, de las recomendaciones que la prensa en Argentina tenía sobre la guerra, es decir, sobre cómo dar las noticias, tratando de no dejar una imagen derrotista, transmitir inseguridad, miedo, todas esas cosas, eso están escritos, son documentos de las Fuerzas Armadas que se entregaron a los medios. Acá había un semanario que se llamaba Cuestiones de Río Gallegos, que era un semanario que realizaba un estilo de apertura de discusión que el proceso militar no tenía. Que en uno es muy significativo, uno que hablaba de los 2 de abril. El 2 de abril del 76 con Martínez de Oz rematando el país y las empresas del Estado, y el 2 de abril del 82 donde viva la patria y todo era la Argentina no negociaba nada. Háblame un poco del veterano de guerra Alejandro Alegre. Hizo su servicio militar en La Plata, creo, y bueno, él estuvo en batallas muy complicadas, fue uno de los pocos sobrevivientes de su regimiento, y que después volvió, se radicó aquí en Río Gallegos, y por cuestiones de la guerra, del estrés postraumático, falleció de cáncer. Siempre muy divertido, muy alegre como su apellido. Y de él me acuerdo una anécdota muy especial, porque aquí se había comentado que había fallecido en la guerra. Y yo me acuerdo que para finales de 1982 se hizo en Buenos Aires el Festival Buenos Aires Rock. Y como yo andaba en toda esa historia, me pegué un viaje y fui a ver alguno de esos recitales. Y estando en Aeroparque para embarcar, me encuentro con Alejandro. Y él me mira y me dice, no soy un fantasma, soy yo de veras. ¿Y qué reflexión del conflicto de Malvinas a 40 años tenés hoy? En mí hay como una cosa doble o dual. Pertenecer a esa generación que fue a las Islas Malvinas. Yo no fui convocado, los que éramos aquí del sur, extrañamente no fuimos convocados, sí los del norte del país, del climas más cálidos. Si bien está ese sentimiento, toda esa cuestión, también está mi oficio, mi profesión de historiador, mi compromiso como historiador, de ver que a veces por ahí se reivindica la guerra per se sin hacer un análisis de la situación del país, de qué era lo que estaba en juego allí, que es mucho también más complejo, porque el día 30 de marzo del 82 hubo una movilización, estuvieron reprimiendo a la gente y metieron presos muchísimos, inclusive dirigentes gremiales, entre ellos Saúl Ubaldini, que estuvo 5 o 6 días preso. Después un día lo sacan del calabozo, lo suben a un avión y lo llevan a Malvinas a un acto de asunción del gobernador Menéndez, esas cosas. Y además esas contradicciones que por ahí aparecían en que estábamos en una guerra contra un imperio que sabemos que no tiene nada que hacer en las islas, que siempre ha sido un imperio colonial, y seguíamos manteniendo actitudes coloniales. Y eso, lo que más tristeza me da es que todavía hoy, a 40 años, sigue habiendo esas actitudes. La información era poca, acotada, deficiente, censurada. El 2 de abril cambió todo.
Debíamos prepararnos para una guerra contra los ingleses. No había que tener miedo, algo que siempre se nos inculcó como sociedad. Ahora había que ser valientes.